Muy buenos a todos, soy Pablo Cazali de Cenando con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre. Os traigo una nueva visita, estamos de vuelta por Logroño. Tenía ganas de regresar a esta ciudad por muchos motivos, no solo la famosa calle Laurel, sino también este bar, cafetería y restaurante que tenemos aquí a las espaldas. Estamos en Tizona. Tizona es un local que ha ganado muchos premios, entre ellos uno de un plato típico español que a ti, querido espectador que me estás viendo, seguro que te encanta tanto como un servidor: la tortilla de patatas. En este bar preparan la actual mejor tortilla de patatas de España, que lo ganó en un certamen celebrado en Alicante entre muchos participantes con un gran jurado, y hoy tenemos el privilegio de venir a este local, ver cómo la preparan, descubrir su receta, contarte sus secretos y por supuesto probarla y contarte qué tal. Sobre esta tortilla te voy a contar todos los detalles ahora durante mi experiencia, pero sí decirte que únicamente preparan 8 tortillas por la mañana y 8 por la tarde. Las venden por pinchos, no puedes pedirte una tortilla entera ni para llevar. Y ojo, entre semana la tortilla dura 1 hora y media, o sea, las 8 en hora y media acaban ventiladas, y los fines de semana comentan que van en torno a los 40 minutos y no hacen más por el hecho de que les es imposible logísticamente, tanto por personal como por el espacio que tienen. Me muero de ganas de descubrir cómo es esta famosa tortilla de patatas, así que vamos para el interior y te cuento todos los secretos sobre la considerada como mejor tortilla de patatas de España. Ya estamos aquí dentro de este bar, cafetería, restaurante. Tiene las tres cosas, Tizona en Logroño. Ya desde que entras te dice este sitio tiene premios por doquier, porque tienen toda una pared, tanto con celebridades como todos esos concursos y campeonatos a los que se ha presentado este local. Concurso nacional de tapas y pinchos, unos cuantos certámenes de tortilla, tanto nacionales como de aquí de La Rioja, y las buenas posiciones que ha tenido, primero, segundo. Un sitio con mucho palmarés que me muero de ganas de conocer en profundidad. Comentar que tenemos 3 zonas diferenciadas: una terraza exterior con unas cuantas mesitas, pues como una cafetería. Luego tenemos una zona de bienvenida con mesas bajas, por supuesto la barra con sus cervecitas y demás, y esta zona al fondo que es como una especie de comedor donde me encuentro ubicado tranquilo para comentarte en detalle qué puedes comer aquí en Tizona. Para comer esta carta plastificada que comienza con las ensaladas, 5 opciones: tomate ilustrada de gulas, pimientos y una ventresca con anchoa de Santoña. Hay unos cuantos bocadillos, como no en un sitio como este: calamares con alioli, jamón serrano, jamón ibérico y tortilla francesa. 3 hamburguesas distintas que por mucho me gusten hoy no la vamos a tocar. Y luego está la sección de raciones que las he estado viendo. Hay opciones muy apetecibles, pero también decir que me he quedado impactado con los precios. O sea, me parece, sin haberlo probado, que no me gusta jugar las cosas sin prometerme en ello, bastante altos. Porque claro, tú cuando lees raciones piensas pues en una cosa, tipo una ración, una cosa contenida y demás, y que el precio pueda rondar los 10 y poco o por debajo con una cifra. Y resulta que veo bastantes 16, 14, 15, incluso 17, también dependerá del producto. También una cosa que es cierta, hoy en día está subiendo todo: hoteles, el producto para los hosteleros, y la verdad es que yo, que hablo con muchos hosteleros, poco reflejan ese aumento en nosotros los clientes, por una parte comprensible y por otras pues obviamente el negocio les es menos rentable. Hay que estar de acuerdo con los bandos. Yo por mí como cliente pagar el mínimo posible, pero también entiendo que quien tiene un negocio de este tipo pues lo hace porque le gusta y sobre todo porque trabaja de ello y quiere ganar dinero. Bueno, ¿qué se puede pedir como ración que no entra antes? Tienes anchoa de Santoña por 16, boquerones, un bacalao. Tienen también los callos, que te indican que si te gusta la casquería pídelos porque querrás repetir, y me han comentado aquí en el local que es su próxima meta. O sea, con la tortilla ya han ganado, quieren ahora presentarse a algún campeonato de callos y ser los primeros. Tiene también caracoles, que indican que son para chuparse los dedos y salen por 15. Es un poco a lo que me refiero, que un plato de caracoles salga por 15. Pues aparte no parece que indiquen que se pueda hacer media ración de nada. Ahora a ver si cabe la opción y se lo comento. Tienen también carrilleras, croquetas de jamón o de chipirón, empanadillas, huevos fritos, huevos rotos, jamón serrano, jamón ibérico, lacón a la gallega, oreja de cerdo rebozada, que si le puedes poner 2 pimientos por 2 euros, patatas bravas, patatas fritas, patitas de cordero lechal, pulpa feira o pimientos rellenos picantes Tizona, con el sello de la casa, ojo, por menos de 10 euros a 9,60. Los puestos no aparecen, luego veremos si hay algo. Y bueno, como estamos en La Rioja, la carta de vinos no es que sea precisamente pequeña. Quédate viendo el vídeo de pe a pa y suscríbete ya que estamos, porque te voy a contar cómo es esta tortilla, cómo fue lo de ganar el campeonato, cómo la preparan. Vamos a meternos en cocina y vemos cómo la elaboran. Aparte, algunas cosas muy chulas sobre cómo puedes hacer para venir aquí y pedirla, porque son unidades muy limitadas. Ha habido unas cuantas cosillas que han cambiado aquí en el restaurante. Y luego, por cambiar, ha cambiado también la tortilla, que ahora te daré detalles de ello. Así que nada, me callo un mes y empezamos con el papeo. Pues llega el pan a la mesa y la primera elección que he hecho aquí en Tizona. Vamos con los pimientos rellenos picantes de Tizona, 6 unidades por 9,60. No llegamos a los 10 lulus. Pimientos que vienen por lo visto relleno de carne, van a ser picantitos según comenta el personal. Vamos a catarlos, a ver qué tal. Esto se podría cortar, pero yo soy un loco. Wow.
Son unos pimientos tipo piquillo, rellenos de carne picada, son picantes ascendentes. O sea, empieza y dices, va, esto no pica, y luego sí que lo sientes, pero no es para morirse, todo el mundo lo aguantaría. Es una cosa, diría que para todos los públicos. Comentar que es un plato con mucha historia. Comentan que esto lleva haciéndose desde el tizón anterior, que me han comentado que estaba unas calles más por allí, aquí en Logroño, hace más de 150 años. Vaya locura y qué de historia. Voy a cortar uno para que veáis el interior. Por supuesto, están hechos aquí en la casa y están muy, muy ricos. Tanto se vician. Oh. Atención a lo que viene, algo muy clásico, muy de bar, como es esta oreja de cerdo preparada a la plancha, en este caso también rebozada. Y una cosa que mola mucho es que puedes pedir como extra los pimientos, y un servidor pues se ha liado y les ha pedido calentitos y están de muerte. Esto es tradición. Vamos a ver qué tal esta orejita. Parece que no es crujientita. Está, o sea, joder, qué buena está, madre mía. Joder. No es la típica oreja crujiente que notas ahí el crack en tus muelas, pero de verdad que es muy, pero que muy jugosa, tiene un sabor muy potente, bastante duradero en boca. Tiene además esa grasilla que tanto engancha. Pues esto es un plato calórico, pero muy disfrutable, ¿eh? Con pimiento. Yo no es por nada, pero miedo me da la tortilla. 2 platos llevamos, 2 espectáculos. Joder. Mira la textura, ¡buah! Qué fantástica. Esta oreja se merece un 10, ¿eh? Haya paz, haya paz. La tortilla viene a continuación, pero antes quería probar un plato más, otra ración, como es la de caracoles, que en carta indican que está para chuparse los dedos. Veamos si es cierto y a ver si también chupamos aquí el palillo, que te lo ponen para que saques bien el caracol de las cáscaras. Vamos a pillar aquí uno. A ver, ostras, está bien calentito. Aquí lo sacamos, aquí como si estuviésemos en Francia. Wow, qué rico es el saborcillo a tomate. De hecho, vamos a probarlo de manera inmediata. Está muy calentito, pero tiene un sabor muy concentrado. Tomate, cebollita, bien de punto de sal. Juraría que a ese sofrito le ponen también un poquito de pimiento. Y eso, todo lo que quiero es, más que meterle mano, meterle el pincho a los caracolillos. A ver. Bueno, están muy buenos, ¿eh? Aparte mola porque lo que es la salsa que preparan aquí en la casa penetra bien a los interiores de la concha del caracol. Lo que no va tan bien es mi destreza para, pues eso, para coger el bichillo. ¡Uah! Ya me estoy abrasando los dedos, está muy caliente. ¡Guau! Pedazo caracol. La verdad es que es un plato que está muy rico, divertido de comer ahí, uno tras otro, buen fondo, me gusta, pero también os digo que veníamos, vamos, desde las nubes, de lo más alto. Tanto la oreja como los pimientos están muy, muy buenos y yo personalmente les prefiero antes que este, sin desmerecer esta elección, y preferiría no mancharme en cada comida. Voy a ver si comparto un poquillo y seguimos comiendo. Bueno, hay una cosa que no he hecho, que era más que obvia, que se iba a hacer, la de mojar el pan aquí en la salsita bien caliente, pero siento que me voy a abrasar el esófago. Se puede ser muy feliz con poco. Vaya vicio. La confito de 6 en 6 kilos en aceite de arbequina. Y una vez que la tengo confitada, ya veis que la guardo en parte de su aceite resultante. Y la tengo al menos durante 24 horas en cámara, para que vaya cogiendo el sabor y los aromas del aceite de arbequina, ¿vale? Esta patata ya está blandita porque ha sido confitada. Y ahora yo lo que voy a hacer es coger 1,2 kg de esta patata y lo voy a poner a fuego a todo lo que da. Todo lo que da, ¿vale? Vamos a por ello. Le pongo hasta los 200. Vale, ahí lo tengo, ¿vale? Bien. Y ahora, aquí lo que le voy a hacer es echarle un pelín. Bueno, ahora por ahí comenta que le va a echar un poquito de aceite de arbequina con el fuego a tope, 8 a 10 minutos. Y ya verás cómo la patata se agria, ¿vale? Sí. Por el color amarillo. Que lo que vas a lograr es que se tueste, como el socarrate de la paella valenciana. Sí. Busco eso, que sea una superficie tostadita, una superficie bastante grande, que luego a la hora de meterlo con el huevo va a aguantar bastante más tiempo manteniendo ese crunch, ese guay. Eso os busco. Parte de unas patatas que sean crujientes y otra parte no van a serlo, ¿vale? Entonces, mientras tanto, la parte fundamental, una buena patata es más fácil de conseguir que un gran huevo, ¿vale? El huevo para mí es fundamental. Un huevo que vais a ver que tiene un color súper amarillo muy intenso, entonces tiene un nivel de proteína altísimo. Eso es lo que va a dar, he hecho muchísimas pruebas con muchos tipos de huevos, y lo que va a dar es esa posibilidad de dar ese color y sobre todo esa textura de cremosidad, ¿vale? Entonces, yo siempre los huevos casco en un bol aparte. 6 y el 8.
Ah, ¿cuánto hace en total? 9, 13. Ah, 13, vale, pensaba que eran 8. 10. Mi tortilla lleva mucho huevo. 12 y 13. Vale. Y ahora, 2 yemitas. Al curro. Ahora voy a poner 2 yemitas aquí con los 13 huevos. O sea, son 13 huevos y 2 yemas. Eso es. Ahí tenemos ¿vale? el secreto de la exitosa tortilla de aquí de Tizona. Luego, ¿Sí? por ejemplo, si tú por ejemplo le coges la yema del huevo se llama la membrana vitelina, es un huevo de gran calidad, te va a permitir esto. ¡Ostras, qué buena! Madre mía. Un huevo de mala calidad nunca te va a permitir esto, porque es una ¡Ostras! la membrana vitelina no va a aguantar su peso, ¿vale? ¡Qué buena! ¿Vale? La frescura del huevo, cuando vais a ver, veis dos claras, una que es la clara densa, que es mucho más grande, y la otra es la clara fluida, que se le llama. Sí. Cuanto más grande es la clara densa, es la frescura del huevo, y sobre todo por la calidad del huevo, porque eso quiere decir que las gallinas han vivido en muy buena calidad de vida y se han alimentado muy bien. Esos huevos son súper amarillos porque tienen un contenido altísimo de maíz en su alimentación, ¿vale? Pero esa es la clara densa, que se llama, y hasta el final la clara fluida. Cuanto un huevo más viejo es, la clara densa va desapareciendo. Y esa clara densa tiene un contenido de proteína altísimo. ¡Qué buena, buena! ¿Vale? Joder. La sal, yo antes en el campeonato los huevos no los batía. Ahora tampoco, pero sí que los rompo como vais a ver. Sí. La sal. 1, 2, 3 y 4. Y luego ya dejaré para corregir, ¿vale? Según vea cómo está la tortilla. Una tortilla está viva, es que la patata depende de la estacionalidad, depende del aceite que hayas echado. Por lo tanto, cuanto más aceite eches a la sartén, más agua pierde la patata, por lo tanto se reduce la patata, y si has salado demasiado, todavía se va a acusar más, ¿no? Entonces hay que ir jugando. Entonces siempre, por seguridad, es el punto más crítico de la tortilla, la corrección del punto de sal. Entonces lo que hago es, echo lo que sé que me queda un poco corto y luego ya corrijo, ¿vale? Bueno, aquí ya vamos a ir viendo un poquito de movimiento. Bueno, al loro, cómo se va rubiando, ¿vale? ¡Ostras, ya ves! Eso es lo que busco. No está quemado ni mucho menos, está socarrado, ¿vale? Tostadito, ¿vale? Eso es lo que voy a buscar. El tamaño, porque a mí me gusta que se vea la lasca, que se note la lasca en la tortilla. Me encantan todo tipo de tortillas, porque este tipo estoy apasionado. Pero las tortillas granuladas, demasiado con la pata, demasiado deshecha, pues no es lo que yo prefiero, aunque, insisto, que también me gustan, ¿eh? Entonces yo con esto, a la visual, voy eligiendo el tamaño de la lasca que quiero, ¿vale? 220 gramos. De la cebollita confitada 2 horas, ¿no? Está confitada 2 horas y ahora, el último momento del cocinado, se va a cocinar junto con la patata. ¿Qué va a hacer? Pues aportar todos los sabores, todos los aromas también de la propia cebolla amarilla, la cebolla seca de toda la vida, a la patata. Prácticamente cocinada, lo que hago es bajarle un poquito el fuego porque si no, se me quema, ¿vale? Vale. Ahora remonto para que se homogenice la cebolla por ahí con el tostadito ese. Amigos, desde luego, sin haberla terminado, ya os puedo decir que va a estar buena 100%. Tiene un pintón que alucinas. Las yemas, simplemente las rompo. Las hago un poco de torbellino, nada más. ¿Por qué? Porque también he comprobado con las pruebas que he hecho que la sal se homogeneiza mucho mejor, lógicamente, en un fluido completo que no si echo aquí la patata y echo encima la sal, que entonces la sal se va a incorporar mucho peor algo sólido como es la patata, ¿vale? Aquí se va a homogeneizar mucho mejor y de alguna manera luego todo este conglomerado de huevo y yema se va a distribuir en el... Claro, porque tú has hecho cientos de miles de pruebas, ¿no? Buah, y las que me quedan. Bueno, yo creo que tienes un producto ya muy depurado. Sí, pero todo tiene que mejorar. Yo creo. Se sigue preparando la tortilla aquí en los fogones de la cocina del Tizona. Bueno. Vale. Un poquito del aceite, lo voy a echar a la sartén. Y un poquito, unos 10 o 12 centilitros, se lo aplico ahí, ¿vale? No lo voy a emulsionar, porque si lo fuera a emulsionar tendría mucho más sentido, pero lo que voy a provocar es pues, un toque de, bueno, salvando la gran distancia, es un toque de cocina francesa. Los franceses usan las mantequillas buenas porque subes el punto de la sapidez, del sabor. Pues aquí, con ese toque de aceite, que son 10 centilitros, también se lo vamos a conseguir. Como ya he echado lo que me interesa de aceite, no quiero más, demasiado aceite a botija llena. Lo que voy a hacer es esperar que deje de gotear y ahora vamos a empezar a cremar la tortilla, ¿vale? Es una tortilla que lleva una elaboración, que tiene su tiempo. Ahí queda echado. Bueno, y ahora toca la paciencia, el baile, ¿vale? Ahora vamos a empezar
hacer ese movimiento para conseguir que la proteína empiece a hacer su labor de ligado, de mezclarse con la patata perfectamente de una manera homogénea. Vamos a darle un poquito de tiempo. Este movimiento no es banal, es necesario para conseguir para ayudar a la proteína a que haga su labor, ¿vale? Es necesario. Yo más o menos voy sabiendo dónde está, en qué punto lo tengo, por la resistencia que me va haciendo. Ahora está, está provocando más resistencia que cuando la acabo de echar, ¿vale? ¿Qué tiempo estás ahí, más o menos? Aquí quemando así, pues un minutito y pico, y luego le dejo, más o menos, le dejo otros 4 minutitos, más 3 o 4 minutitos, para que vaya, digamos, en parado, que vaya haciéndose un conjunto compacto. Sí. Que no metas el tenedor y que se unifique, sí. Algo muy importante en todo cocinero, el probar lo que preparas. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Un poquito de sal. ¿Crees que me va a sorprender? ¿Que te va a salir una buena tortilla? Yo creo que sí va a ser una buena. Eso espero yo también, que me pego un viaje de 3 horas para venir aquí. Yo sé que viendo esto en el móvil o en la tele no es lo mismo, pero ojalá estuvieseis aquí y entendieseis el ansia viva que tengo porque este señor termine y poder catar la famosa tortilla que ya he comentado hace un minutillo, que muchas críticas negativas le está dando por toda la demanda que tiene para poder probarla, y somos unos privilegiados de conocer a fondo la receta, cómo la preparan y sobre todo probar el resultado final. Estoy nervioso, que vamos por fin a probarla. Bueno, probar la fase beta, como quien dice. Oye, si está bueno, yo por mí la dejas así, Claro, porque ¿qué opinas de esa gente que dice, no, es que la tortilla así, papilla, tal, no sé qué? Hay mucha gente que lo critica, A ver, para gustos a los colores. Yo respeto todo, porque evidentemente todo es respetable. Una tortilla cuajada desaparece completamente. Sí, no, pierde el encanto, Es como pedir una carne muy hecha, en el fondo es lo mismo. Una carne buena tiene que estar siempre poco hecha. Eso es. Si no pierde todo el sentido. Básico. A una tortilla le pasa lo mismo. Que a la gente que le guste la tortilla muy hecha, me parece perfecto. Pero yo lo que no soporto es la gente que dice que esto es un foco de salmonela. No. Soy lo estudioso, mi hija estuvo a punto de fallecer de salmonela. Sé de salmonela, yo qué sé, como un científico. ¿Vale? Una tortilla, aparte tengo de mostrar, te lo voy a mandar. Vale. Te lo voy a mandar. Mi abogado me ha dicho que espere un poco porque lo quiero publicar a nivel nacional. Han salido muchísimos nutricionistas, muchísimos técnicos de seguridad alimentaria, yo los he visto en Telecinco, cuando pasó lo de Casadani, y diciendo que para una tortilla sea segura en cuanto a la salmonela tiene que estar completamente cuajada. Yo tengo demostrado en decenas de vídeos, te voy a mandar uno de ellos, que no es cierto, que mi tortilla alcanza en el fuego 87 grados, por lo cual he superado con creces la muerte de la posible salmonela, y mi tortilla sale poco cuajada. Te lo voy a mandar para que lo veas. Lo que no soporto es eso, que nos acusen de que estamos yendo contra la seguridad alimentaria de la gente. ¿Tú estás loco? Aparte que tuviéramos la mala suerte de que en este caso no hubiéramos superado los 70 grados que exige sanidad durante al menos un segundo en el centro de la tortilla, cocinada, porque es cuando muere la bacteria, o bien 63 grados durante 20 segundos. Yo lo supero con creces, pero si tuviéramos la mala suerte de que yo qué sé, la he hecho mucho menos tiempo, no sé por qué motivo. Sí, cualquier... Está a 50 grados. Si hay un huevo que ha tenido la bacteria salmonela y esta tortilla contagiada, si te la comes de inmediato, es como si te comes un huevo frito con la salmonela. Si no estás inmunodeprimido y si no tienes o estás embarazada, no te va a pasar nada. Puede que pases la salmonela y no te des ni cuenta. El problema es que cuando tienes una tortilla contagiada con la salmonela, contaminada, la mantienes durante un periodo largo de tiempo, porque cada 17-20 minutos la bacteria es monocelular. Sí. Entonces se va multiplicando 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sí. Cada 20 minutos más o menos de media se multiplica. Entonces, ¿qué hay? Pues como el COVID. La gente moría al principio porque había una concentración vírica de la hostia. Esto es una bacteria. Tú la tortilla contagiada, contaminada, la tienes durante 4 horas sin frío. La de salmonela dice, hostia, esta es la mía. Bueno, tú aquí la haces y te vuela al momento, comes, ¿no? Claro, me vuela. Entonces, ¿qué problema hay? Pero a margen de eso, yo he demostrado, te lo voy a mandar, que se puede hacer una tortilla poco cuajada, cumple de sobra los requisitos por el tema de matar la posibilidad de que está la salmonela, ¿vale? O sea, que esto es así. Yo voy a probar esto ya, que me va a dar la salmonela, como no lo como rápido. Me gusta, ¿Qué tal de sal? ¿Le echamos más sal? ¿Tú le echarías tú? Sí, sincero. Más sal, sí. Pero muy poca, O sea, te digo, está bien de punto. Es que con la sal es como el picante. Hay que cogerlo con patitas, porque en el momento que te pasa ya no hay vuelta. Yo le concurso por elegir la sal 3 veces. Que no sea la protagonista. Yo para mí mi tortilla tiene que tener equilibrio entre sabor, cremosidad y sobre todo que los componentes, ninguno destaque sobre otro. Sí, que no... Que se note el huevo de gran calidad, que se note la patata, que se note la parte frita, la parte socarrada, la parte no. Y la cebolla hoy sí está ahí.
Pero hay mucha gente que dice, ¿lleva cebolla? Sí. Claro, tú estás acostumbrado a catar. Claro, depende de qué se ve y demás. Y Sí, la vas sí, a sí. catar echando hostias. Hay mucha gente que ¿y de verdad lleva cebolla? Estaba para chuparse la mano, ¿eh? ¿Tienes ahí papel? Digo que si lleva cebolla, pues ya ves, 120 gramos confitados. Que estamos hablando de unos 230 gramos de cebolla crudo, entera. sí. O sea, una cebolla medianita entera. Y la lleva. Es importantísimo. Tengo ese aceite que habéis visto que he dejado Sí. de la propia fritura. Necesito que se me calienten los costados también. Es una sartén antiadherente, básicamente. Es una sartén de los chinos, ¿eh? Yo las sartenes las cambio cada mes y de días, mes y medio. Es una sartén de 15 euros. Entonces yo prefiero darle caña. Sí que siento que es una sartén de hierro, de las antiguas, tal y cual. Una gran parte tiene de romanticismo, pero sí que son mucho más efectivas a la hora de distribuir el calor. Pero a mí lo que me importa es que me lo distribuya y punto. Pero sobre todo a partir de las curvas, que Sí. es donde está el peligro de la tortilla cuando en el centro. No. Ya. Sí, que quede ahí bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que este aceite pues, me sirva de contactor, ¿no? ¿Vale? A ver, que comienza la fase final. Estoy tan nervioso como él. O sea, como sería una señora tortilla, ¿eh? Es 1,5 kg de tortilla. Yo te voy a decir una cosa aquí entre tú y yo, que no nos oye nadie. Yo toda no me la puedo comer, o sea que hoy los logroñeses están de suerte y van a tener algún que otro pincho más. Joder, qué buena. Pues nada, a ver qué sale de aquí. Uf, tiene buena pinta, ¿eh? Despacito, pues no está tan cremosita. Sí, Si lo sí, sí, hiciera sí, rápido, sí, se me sí. quedaría Joder, pero tienes ahí buena maña, ¿eh? Destreza máxima. alguna hecho. Sí. Yo estaba pensando que le ibas a tirar al aire, así rollo. ¿Y ahora qué son? ¿Otros 30 segundillos? Menos. ¿Menos? Ya falta poco, amigos. Que tiene una pinta sensacional, ¿eh? Vamos allá. Nervios. A ver. Joder, qué preciosidad, ¿eh? Ya veis el color tan amarillo que tiene. Qué preciosidad. Y bueno, pues ahora habrá que abrirlo. Qué nervios en probar esta tortilla, ¿eh? A ver el corte. A ver. Dios santo, ¿eh? Qué perfección. Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Y de estas me has comentado que haces 16 Al día. 8 por la mañana. ¿A qué hora tiene que venir la gente para probarla? A las 11:30 por la mañana. 11:30 puntual, ¿no? Ya suele haber cola normalmente. Vale. Abramos, ¿Y por la cuánto, tarde abrimos a las 7:30. ¿Y cuánto tiempo dura, dices, por la mañana? Por la mañana 1h30, un día de labor, y por los sábados por la mañana y los domingos por la mañana 30 y poco minutos, ¿no? te voy a decir 40 minutos. Ué. Vale, y otra pregunta. ¿Y por la tarde me has dicho a qué hora? Por la tarde abrimos a las 7:30 y dura pues eso, pues otros 3/4 de hora. O sea, ostras, bueno, es una merienda cena, podría decirse, ¿no? Sí, claro, ya habéis visto, ten en cuenta que cada pincho tiene 2 huevos. Esto es como una ración Sí, de sí, huevos sí, sí, con sí. patatas fritas. Ah, claro, sí, pan importantísimo para aquí la tortilla. Picante, nuestros picantes alegrías riojanas. Ya sé que en Madrid picante solamente el mes de Rioja y del País Vasco, de Bilbao. Le ponemos un poquito de picante para catarra, hay que probarla sin picante, pero le da un poquito de rock and roll, así que esto lo pongo aparte y si queréis, Vale, sí, pues, qué guay, perfecto. ¿Y qué curiosidad, qué sale cada pincho? 2,90. 2,90. La Bueno, no, tortilla es un precio muy razonable, ¿eh? Que la tortilla entera no la vendo porque no la vendo entera, pero si fuera entera serían 23,20, pero bueno. Vale. 2,90. Vale, sí, bueno. O sea que nadie puede ni pedirla entera, ni para llevar, y luego si viene al restaurante no puedes comerla, ¿no? Simplemente En la mesa no. porque eso en barra. Si sacara una mesa, pues, Ya, ¿y yo? sí. ¿Por qué ahí sí y a mí no? Claro, o sea, el problema es simplemente de que toda la complejidad que hemos visto en cocina, que por eso no Y puedes... luego ten en cuenta que a la hora de los servicios, todo el comida como cenas, todo lo calentamos en la sartén, todo. Salvo la concha y el pulpo, que lo hacemos lo calentamos en el microondas. Claro, al ser un local que no es solo de tortillas, por muy premiada de éxitos que haya sido... Entonces, ¿qué podría hacer un servicio? 6, 8, vale. Y voy a dejar de servir 40 raciones que tengo que servir a las mesas durante el servicio. Claro, sí, conversible. Eso es lo que a la gente le cuesta un poco entenderlo, que luego lo explicas y más o menos la gente... Bueno, la escasez a veces es lo atractivo de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ya me dijo Rafa García Santos en su momento, ¿no? Digo, sin tú quererlo, vas a hacer tu tortilla, no te voy a decir que mítica, pero generadora de ansias. Sí, no, doy fe. La gente somos así. Sí. Bueno, la faena sí vienes de fuera de Logroño, pero si es aquí te acercas, que tampoco es tan grande y... Bueno, venga hacia afuera, claro. Sí. Te voy a sacar unos juguetitos. Perfecto. Uf, qué calores me están dando, tanto de la tortilla que está recién preparadita, como
de la intriga por ver a qué sabrá esto, pese a que ya hemos probado un poquito en cocina. Qué chulo el poder tener la oportunidad de documentaros toda la receta. Prácticamente la podréis hacer vosotros en casa, consiguiendo ese tipo de patata, la cebolla y todo lo demás, y con los tiempos. Ya veis que no es nada extravagante, al final es una cosa sencilla y complicada a la vez. Y bueno, es lo que ha comentado aquí el propio dueño, que por todo ese proceso que lleva y el tiempo no pueden hacerlas a gran escala, porque este es un local donde no sirven únicamente de tortilla, por mucho que haya sido premiada. Y yo por mi parte deciros que me muero ganas de probar esto. Ya se han probado en el canal algunas otras tortillas premiadas, tanto en Madrid como en España, y ha habido siempre pluralidad de opiniones, una me ha convencido más, otra menos. Estoy intrigado por ver qué hace esto. Y vamos a coger aquí el vértice como si fuese una tarta de queso. Joder. 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 Madre mía, qué textura tiene. Tiene una textura que ahora mismo estoy pensando que ojalá todo plato que me coma en mi vida tenga esta textura. O sea, es perfecta. Ni le falta ni le sobra nada. El sabor de la cebolla se nota, pero no opaca el resto de ingredientes. Es que la textura es para comerla con pajita, ¿eh? Madre mía, madre mía. Joder, me flipa, ¿eh? Ya que estamos y tenemos, vamos a probarla con pan. 2,90 este pincho, ¿eh? La verdad es que es un precio muy razonable. He probado tortillas muy buenas, con mucha fama, y 2,90 no cuesta ni medio pincho. Que esto es un plato maravilloso. Ha habido un milagro. He cortado un pincho y lo he hecho perfecto. Ojalá me pasase con las tartas de queso en casa. Bueno, comentaba aquí con mi chica, estamos ambos disfrutando de esta maravilla, este manjar. Frente a otras tortillas que a mí me gustan mucho, no tiene ese sabor dulce propio de la cebolla caramelizada, pero es que está muy muy buena, ¿eh? O sea, yo a más la pruebo, más quiero. Tengo también por aquí lo que han llamado como alegría riojana, que es un toquecillo picantito para darle rock and roll a la tortilla. Mola. Pica, ¿eh? Me ha tocado la campanilla del picante y pica lo suyo, ¿eh? Mola, mola. Joder, es que, tío, es que de verdad, mirad esto de aquí. Joder, joder. Es una tortilla para no olvidar, ¿eh? Qué rica, por favor, ¿eh? Mira, mira, mira. Sé que por esto me estás envidiando. Buah. Mira, 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 mira. Yo no es por nada, pero me veo en la obligación de prepararme otro pinchito. Vuelta al ataque. Está muy, muy rica, ¿eh? Bueno. Por lo de la alegría riojana no es tontería, ¿eh? Le queda bastante bien. Está perfecta de punto de sal. Sin haber probado los postres, ya os afirmo que el local muy recomendable, tanto por la tortilla como por esos pimientos rellenos de carne, los de la casa con toque picante, y la oreja. Los cargos estaban ricos, pero no lo veo un plato imprescindible si venís aquí. Vamos a seguir disfrutando esto y dejaremos algo para los logroñeses y que vengan los esperados postres. Bueno, pues tras tocar el cielo con la yema de los dedos, como las que lleva la tortilla, nos tocan los postres. Hay unos cuantos disponibles: arroz con leche, torrija y tartas de queso. Y yo no me voy a complicar, vamos a por estas dos. Tenemos por un lado una clásica tarta de queso con el sirope retirado en un lado, cosa que se agradece. Textura parece que cremosilla, base de galleta. Y luego tenemos otra versión que también lleva queso, pero ojo que la base es de galleta Lotus, y aparte lleva Lotus en esa mezcla con lo que se hace la propia porción. Y una galleta Lotus aquí bien clavadita. Vamos a empezar primero por la clásica. A ver, cogemos el vértice. Base de galletita integral, la típica digestiva. Textura cremosilla, sin llegar a ser fluida, que se esparraman por el plato. Correcta de temperatura, pero con un sabor bastante suave, ¿eh? O sea, me esperaba o dulzor o queso, pero no que estuviese a este nivel. De hecho, voy a decir una cosa. Está tan suave la tarta que me sabe más la galleta que el queso. Pues jamás pensé que llegaría a decir esto, pero la veo una tarta a la que le sobra la base. O sea, siempre estoy diciendo, no, está muy buena la tarta, pero me gustaría llevarse base de galleta. Aquí veo que la tarta es tan suave, ojo, no mala, pero es suave, y es que la galleta me distrae. O sea, en resumidas cuentas, una tarta de queso correcta, que sin base de galleta, por mi parte, ganaría con creces. Y por aquí tenemos la otra tarta, vaya porción más atractiva, esta que tiene galleta Lotus. Tenemos vértice. Claro. Sabe mucho a Lotus, ¿eh? Mucho. Esta capa de arriba se ha quedado muy gruesa. La base es pura galleta Lotus. Mira, 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 mira. Yo cuando una tarta de queso la haces así y la dibujas, ostras, sabe mucho, mucho galleta. Diría que el porcentaje de galletas Lotus que emplean en esta porción es alto y está muy buena, ¿eh? Eso sí, sabe un montón a Lotus. O sea, tiene que gustarte mucho esta galleta y en tal caso lo disfrutarás de lo lindo.
Y aquí tiene más Lotus. Sí. Nada, no te preocupes. Dame la cuenta, porfi. ¿Qué cuenta de qué hostias? ¿Por qué? No me salen los cojones. Joder. Te voy que si nos podemos hacer una foto contigo. Sí, por supuesto. Esa pa- No, gracias, no te preocupes. No, que nos tenemos así hasta ahora. Las tartas las hace mi hija. Sí, pues mira, de decirte, la de Lotus me ha gustado mucho, sabe un montón a esta, pero la otra se me queda muy suave el sabor a queso. Sí. Y el dulce, de hecho, es como que tiene mucho protagonismo la galleta, La galleta. ¿sabes? Que es de la típica digestive de esta, ¿sabes? Sí. Entonces, joder, yo siempre digo, cuando pruebo tarta de queso que no llevan base de galleta, digo, ojalá llevase base de galleta, y en esta es de la única en mi vida la que he dicho, ojalá no la llevase. Sí, que hay Tiene mucho que meterle protagonismo. Un queso más intenso. Sí, o dulzor, o sea, siempre es. O a lo mejor hasta cambiar lo que es la base, ¿sabes? Que sea otra, ¿sabes? O ponerla más finita, aunque ya está bastante apurada. Tomamos nota. Pero vamos, que yo soy uno de los cientos de miles de personas que vienen aquí a comerla, ¿sabes? Que tampoco. Que ha probado tropecientas. Sí. Es criterio. Gracias, agradece esta. Pero ya digo, está buena, sabiendo que yo personalmente creo que sin la base de galleta luciría más lo que es la propia tarta, por así decirlo, ¿sabes? O meter un queso más potente. Que hay gente que no lo pone justo base de galleta porque dice, no, es que me oculta los sabores de la esta, ¿sabes? equilibrio. Pues en esta es una de las que la noto. Sin embargo, hay otras que tienen mucho dulce y mucho queso y la galleta es súper necesaria, ¿sabes? Sí. Porque al final te aporta esa textura y demás. Pero muy bien. Y sobre todo, ya te digo, agradecido por poder ver cómo hace la tortilla, ¿eh? Agradecidos nosotros porque hayáis venido, joder. Sí, gracias. La verdad, que tenemos ganas de conocerte. Sí. Bueno, pero bueno, disfruta lo lindo. Vamos a sacar la foto. Venga, va. Bueno, pues fotos terminadas, no sé si no te queda cuenta porque no lo hay, se han empeñado en invitarme y bueno, yo personalmente eso os agradezco. Habrá quien me critique por esto, pero decir que al final es una cosa que ha venido al final de sorpresa. Yo os he comentado todo el vídeo que me ha gustado más, que me ha gustado menos, y lo habéis podido ver vosotros. Y luego, pues si alguien desconfía de mi criterio, hombre, creo que con las colas que se forman aquí para probar la tortilla, más todos los premios que ha ganado, más lo obseso que es el dueño con preparar la tortilla, no digo que sea la mejor de España, pero desde luego que el tío sabe lo que hace y prepara muy bien. Estoy aquí con mi chica, a los dos nos ha flipado y es una pena que no estemos de vuelta para Madrid, que ahora queda ruta por el norte, ya veréis vídeos, porque si no llevamos un tupper a la madre y disfrutaría de lo lindo. Bueno, ha sido un placer aquí estar en Bar Café Restaurante Las Tres Cosas Tizona, en Logroño, tener el privilegio de ver cómo la preparan, poder probarla y además de catar otras celebraciones como los caracoles, los pimientos rellenos con toque picante y esa oreja rebozada. He disfrutado mucho, me gusta también vivir este tipo de experiencias, no siempre ir a tickets altos de más de 100 euros, sino también vivir cosas un poco más de bar, más de calle, más tradicionales como hacen aquí. Y de luego que estamos en un local donde se cocina muy bien, hay mucho cariño, el personal es encantador y hace una tortilla para chuparse los dedos, para ponerle pan, la alegría riojana y todo lo demás. Así que nada, estoy encantado de haber probado esta tortilla. Diría que de las que he probado en toda mi vida, de las mejores, sinceramente. Me gusta mucho esta, me gusta mucho la de la primera en Madrid, que es del Grupo Cañadío. Me encanta también la del Antonio, que está en San Sebastián, que es como esta, hacen una serie de tortillas y cuando se acaban se han acabado, no está todo el día. Está todo muy bien también la de Juana la Loca en Madrid, pero esta sin duda es de las mejores que he probado en mi vida, diría que en mi top 3, y me marcho muy contento y también intrigado porque comenta el dueño que cada vez va mejorando más, poniendo más a punto esa tortilla, así que a ver cómo será la versión 3.0, 4.0, la que esté por venir, porque estoy convencido de que saldrá una cosa mejor. De hecho, como anécdota, cuando estaba viendo los premios ahí en la pared, se me acerca el dueño y me ha comentado que mira, con esto ganamos el campeonato de tortillas de La Rioja, y dice, y era un truño, así que para que os hagáis una idea un poco de cómo ve su producto y cómo procura mejorarlo poco a poco. Así que nada, recojamos el tinglao, vamos para el apartamento, que anoche se graba nuevamente aquí en Logroño. Voy a un restaurante muy muy conocido en España, en el que es muy complicado conseguir reserva, más de 6 meses de espera, y yo tengo una flor en el culo por estar en lista de espera y me llegó un email y he reservado de inmediato, así que esta noche lo catamos y lo tendréis por el canal. Para verlo no te olvides, manita arriba para que este vídeo llegue a más gente y suscríbete abajo para que aumente este canal de fanáticos de la comida en el que se graban los mejores restaurantes de España y de todo el mundo. Nos vemos.